estamos con los líderes del anexo Peña de Oreb. Vamos a hablar con ellos y que nos cuenten un poco sobre el anexo, los trabajos que están haciendo. Así que bueno, hola hermanos. Eh, Queríamos preguntarles más o menos si nos pueden contar cómo empezó el anexo, cómo, en qué año, si nos tienen alguna anécdota para contarnos. Bueno, el anexo empezó un 29 de marzo eh, del año 2013 con una reunión con el evangelista Rafael Dieterich, y anteriormente fue una reunión especial para jóvenes eh, en el cual, bueno, la reunión todavía no había techo, había una lona, y con un esfuerzo, si bien el anexo se hizo con el esfuerzo de muchos hermanos de ahí de Agua de Vida, y me acuerdo uno de los tiempos era sembrar un compromiso, fue en realidad de 100 pesos por hermano, ir comprando primero el terreno, después ladrillo, y bueno, se fue levantando la obra, y la reunión, como quien dice, oficial de comienzo fue ese día, el 29 de marzo del 2013, en los cuales también estaba nuestra hermana Irma Armellín, los pastores Eduardo y Cristina Espíndola, y algunos otros siervos más. Oraron por nuestras vidas, nos presentaron también, y bueno, y ahí comenzó eh, bueno, el salón, el techo, y después la obra siguió adelante por la gracia y la misericordia de Dios, adelantando con el esfuerzo también de los hermanos, eh, comprando el piso, revocándolo, eh, tratando de hermosear lo más posible el salón para la gloria de Dios. Así que ese fue la fecha, y comenzó luego, sí, primeramente era una reunión los días viernes, de ahí se agregaron las reuniones los días domingos en la En la mañana, mañana. y trabajo de escuelita los días sábados, sábados al mediodía creo que era primero, después bueno, sábados en la tarde, y después los hermanos, algunos nos pedían reuniones de oración que era necesario. Bueno, también luego se abrieron los días martes las reuniones de oración, y de ahí comenzó el trabajo, comenzaron las reuniones, y Dios fue añadiendo eh, hermanos para colaborar, y bueno, y acá estamos, ya son 7 años, 7 años hizo este año. Amén. ¿Y cómo se dio? ¿Cómo supieron que este era el lugar? ¿Estuvieron orando anteriormente o lo sintieron? ¿Cómo fue? Y en ese caso, los pastores, por lo que tengo entendido, el hermano Eduardo, nuestro pastor, él era el que venía y recorría esta zona en bicicleta. eh, y bueno, hubo un tiempo, si es primeramente en cuanto a la visión, Dios se lo había puesto en su corazón. Me acuerdo que después de eso pasó el tiempo, cuando el hermano Eduardo en un tiempo me comenta que quería comprar un terreno por acá por Parque Peña, que si podíamos estar orando, y una de las cosas que nos toca fue, eh, por la misericordia de Dios, pudimos ir al SICAM, eh, y me acuerdo que en mi corazón estaba así el poder colaborar, y bueno, tomamos esa carga de oración, y pasados los 2 años, 3 años, eh, en ese transcurso del tiempo, bueno, fue que se compra el lugar, se empieza a trabajar en la parte de la obra, la estructura, y de ahí, bueno, comenzó en cierto modo esa carga, y me acuerdo que en mi caso, la verdad me escapaba de Dios, una de las cosas que, si bien anhelaba servirlo y muchas cosas, pero también entendía que me tenía que rendir, y los hermanos estaban orando para ver a quién era de Dios poder mandar a este lugar. Eh, Creo que con ella ya habían hablado, pero conmigo todavía no. Y bueno, llegó un momento que la verdad me rendí a los pies del Señor, y servir en lo que Dios quería, entendí lo que era realmente rendirse, hacer lo que Dios te manda a hacer sin titubear, más allá de lo que sea la opinión de uno o de otro. Y bueno, pudieron hablar con nosotros, nos pidieron si podían hablar conmigo, y
en respuesta fue, bueno, yo me rendí a la presencia de Dios y que realmente quería servirlo y bueno, hiciera la voluntad de Dios que pudiéramos venir a este lugar. Lo aceptaba, no entendíamos nada, en mi caso, eh, sinceramente, una de las cosas que le pregunté era cómo tener la reunión, si era como una reunión de jóvenes o no, eh, en el sentido de un modelo, porque era lo que estaba acostumbrado, y prestar atención en algunas cosas, y bueno, y de ahí empezamos, por la misericordia de Dios, a trabajar. Amén. Sí. ¿Y les dieron alguna promesa? ¿Alguna vez tuvieron alguna promesa de parte de Dios para el anexo, para sus vidas? La promesa para el lugar, eh, una de las promesas es que Dios en este lugar iba a formar obreros, es un lugar de formación de obreros, y otra de las cosas que Dios iba a levantar muertos, iba a resucitar sueños, muertos espirituales, iba a activar talentos que quizás estaban dormidos, y una de las promesas que Dios nos habló y nos confirmó a través de distintos siervos, que de hecho está en el salón del anexo en un recuadro, es en Génesis 12, 2 y 3, y una de las partes, de las últimas partes que dice, es: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y Dios nos confirmaba que iba a bendecir, y de hecho nos hablaba que de hecho todavía está el anhelo de poder poner un cartel grande, eh, si es la voluntad de Dios, sean benditas todas las familias de Parque Peña, porque entendemos que es un lugar de bendición para todas las familias del barrio, y asimismo también cuando vino el pastor Roberto, que el hermano Roberto Sorense, que también confirmó la palabra y dijo que iba a ser un faro para la zona, no solamente para el barrio, sino también para la zona de los alrededores, donde la presencia de Dios iba a manifestar y iba a iluminar a muchos. Bien. En este tiempo de cuarentena sabemos que no hay reuniones y esas cosas, pero también sabemos que ustedes han estado trabajando, bendiciendo a familias. ¿Nos pueden contar algunos de sus trabajos que estuvieron haciendo? ¿Cómo fue? Sí, una de las cosas, bueno, que Dios puso en nuestros corazones fue el hecho de poder bendecir, porque si bien habíamos empezado a trabajar en la parte evangelística, lo que es el barrio, por ahí sábado por medio, cada 2 sábados, 3 sábados, hacer eventos evangelísticos, ya sea con la escuelita y también en la plaza, poder juntar mercadería, que de hecho un texto que Dios nos puso en el corazón fue: el que da al pobre a Jehová presta. Y en ese caso entendemos que, como lo dice la palabra, te bendeciré y serás de bendición. Y si Dios nos bendice, nosotros nos podemos cerrar nuestra mano para poder dar, porque de hecho es ahí cuando Dios multiplica la bendición. Y Dios, de hecho, nos usa para bendecir. Y entonces, justamente con el tema de la cuarentena, una de las cosas que habíamos empezado a hacer era también tener una canasta para la familia que lo necesite, poder darle alimento, lo que Dios fuera supliendo, ya sea en los lugares de trabajo, y no solamente en los lugares de trabajo, sino también en cada hermano lo que Dios ponía, en algunos quizá trabajos, en otros por ahí ropa, en otros telas, en otros alimentos, en otros plata, porque de hecho hubo hermanos que para este lugar hubo un tiempo de bendición de parte de Dios, que hubo hermanos que donaron alianzas, otros hermanos daban dólares, eh, y entonces entendíamos que era que si no podíamos cerrar nosotros nuestra mano, porque de hecho si queremos bendición del cielo, tenemos que aprender a dar. Y entonces, porque si Dios nos bendice, una de las cosas que entendemos en la palabra es que si Dios nos bendice, también nosotros debemos bendecir, si también queremos ser bendecidos.
Por eso también la palabra dice, mejor es dar que recibir. Y en cuanto a eso, nació un sentir de que, por ejemplo, en mi caso, junto con otros hermanos, trabajamos en cuanto a lo que es alimentos, venta de mercadería, compra y venta de mercadería, y Dios nos fue abriendo puertas justamente en este tiempo, porque lo que entendíamos y era una carga en nuestro corazón, que había hermanos que habían dejado de trabajar, había gente que por ahí no tenía la plata para poder satisfacerse en estos tiempos de cuarentena, y era una necesidad, y de hecho, por decirlo así, ¿no? Eh, un dolor también de que uno podía seguir trabajando y cuánta gente no. Y bueno, y oramos a Dios para que Dios nos fuera guiando, y ya no solamente darle a la gente que necesitaba a modo evangelístico, gente que no conocía, sino también a hermanos en la medida que se pudiere, que estaban sin trabajo, poder proveerles de mercadería lo que Dios supliera. Y bueno, y Dios fue abriendo las puertas en los lugares de trabajo. Bueno, ahí donde está trabajando mi primo, está él, hay otro hermano más que colabora. En el lugar donde yo trabajo también nos fueron bendiciendo, y de hecho Dios abriendo puertas ahí y dándonos la confianza de poder recibir mercadería de parte de ellos, otros hermanos recibiendo telas, mujeres, y con esas telas hacer bufandas, gorritos, guantes, y bueno, y así fue que fue naciendo esto, y la idea es poder seguir evangelizando, poder seguir visitando a los hermanos que estaban concurriendo, a los niños de la escuelita, a algunos adolescentes, y también poder bendecir a aquellos hermanos que por ahí en el tiempo de cuarentena no estaban trabajando, porque sin duda entendemos que si bien Dios nos bendice, pero también hay un pueblo que ora. Justamente en este tiempo estaban orando muchos hermanos por los que estábamos saliendo a trabajar, y así que en cierto modo es una manera, por decirlo, como de agradecimiento por sus oraciones, por quizás su trabajo, y de hecho esto es una cadena, por decirlo así, en el cual si todos los eslabones están unidos, eh, Dios fluye. Así que eh, no sé qué más decir, pero pienso que por ahí se entendió. Sí, es muy bueno poder ayudar no solamente a los hermanos de la iglesia, sino como con nuestro ejemplo, haber podido ayudar a todas esas familias que no conocían de Dios, poder mostrarle un poco de amor en este momento de cuarentena que muchos tenían miedo y que estaban muy necesitados. Porque a raíz de esto, del hecho de llevar una bolsa con mercadería, se ha podido llevar volantes o un tratado, y muchas familias se entregaron al Señor a raíz de esto, y pedir de por qué no se abre para poder congregarse y conocer más de Jesús, de su palabra. Y eso nos empezó a inquietar aún más, el hecho de poder llegar a la familia. Y la verdad que podemos ver la mano de Dios, porque muchas familias han decidido entregar el corazón a Jesús, y eso es un gozo, porque la Biblia habla de que tenemos que ganar almas, y el Señor está pronto, y muchos todavía necesitan de Él. Así que es un gozo para cada uno del grupo, del equipo que nos ayuda, porque no solo somos nosotros dos, sino que son muchas familias que están, y podemos ver la mano del Señor, que si nosotros nos encargamos de las cosas del Señor como nos manda, el Señor se encarga de las de nosotros, porque cada uno ha podido mejorar su hogar, no les ha faltado el bienestar, Dios ha guardado aún de las enfermedades, y eso es todo gracias al Señor, que toda es la gloria para Él, ¿no es cierto? Y bueno, nos gozamos en todo esto que el Señor nos permite hacer. Y hay otros que no lo pueden hacer, pero sí que doblan sus rodillas en favor a esta tarea que el Señor nos permite hacer. Entonces es un conjunto de mucho, y que todos tiramos para el mismo lado, que es eso, ganar almas. Bien, muy fuerte. Sí. Bueno,
Ahora, más o menos, si quieren, una pregunta personal. eh, ¿A qué edad empezaron a servir al Señor? ¿A qué edad se determinaron que su amor era Dios y querían seguirlo? Más o menos si nos quieren contar. Bien, bueno, yo empecé a servir al Señor a los 12 años, llevando a mis hermanos más chicos y a sus amigos a la escuelita donde el pastor nuestro, el hermano Eduardo, era el maestro, y él veía que, bueno, que yo llegaba con mis dos hermanos menores, Martín y Patricia, y sus amigos, y yo me iba, porque era como que yo ya era grande, tenía Sí. 12. Sí. Pero bueno, esa fue mi primer tarea, llevarlos a la escuelita, y después el hermano Eduardo, para ganarme, me dio unas hojas blancas y una caja de colores para que le pudiera hacer las láminas, y así de a poquito hablándome del Señor, y también acercándome, diciendo que de 9 años aceptamos al Señor yendo a una escuelita, pero uno acepta de corazón al Señor, pero después empieza el caminar. Y 14 años tenía cuando el Señor, sentí que Él me llamó, sí, con un pasaje que está en Isaías 6, donde dice, ¿a quién enviaré? Y yo le dije al Señor, fue algo que me traspasó. Yo dije, Señor, envíame a mí y yo iré a servir. Y bueno, de ahí empecé a caminar en el Señor, afirmándome siempre aquí en Agua de Vida, con la hermana Irma, bueno, la hermana Cristina, Eduardo, todos ellos, y sirviendo al Señor en lo que había que hacer, ahí estábamos. Y bueno, hoy con mi familia, mi esposo, mis hijos, y, y es un gozo. Bueno, me toca a mí. La verdad, en mi parte, en mi caso, eh, desde chiquitito empezaron a ir a la iglesia, mi mamá, bueno, familiares, y por problemas en mi casa fui una o dos veces. eh, sí, noté que había algo, que era Dios mismo, su presencia, Jesús mismo, y una frase que marcó mi corazón, que Jesús te ama, y me acuerdo que con eso eh, llegué a casa, bueno, empecé a hablarle a mi papá. A raíz de eso, eh, bueno, peleas en el hogar, tuvimos que dejar de ir. Me acuerdo que nos escapábamos para poder ir. eh, Después, más o menos a los 14, 15 años, yo empecé a hacer cosas que, bueno, no vienen al caso, pero más o menos a los 16 años, el pensamiento mío era: ¿para qué existo? ¿Para qué vivo? Eh, pero es como que siempre estaba eso, de que Dios me amaba. Eh, Me acuerdo que en un tiempo me voy, y me acuerdo que había un congreso de jóvenes en el campamento, y una de las cosas que le dije a Dios fue: si no haces algo hoy, no sé. Y el pensamiento mío era ir y matarme, eh, tirarme en una barranca, porque estaba acostumbrado a ir a esa zona, porque a mi papá siempre le gustó ir a pescar. O si no, se me cruzaba, había una escopeta de 2 caños, una carabina. Digo, no le importo a nadie, me pego un tiro y ya está. Pero también, en cierto modo, entendía que, eh, como muchas veces se dijo, eso es de cobardes, porque valiente es el que enfrenta. Y me acuerdo que eh, siempre se vino eso, y la cuestión de que, estando ahí, eh, bueno, Dios me bautizó, que no entendía qué era, porque no me congregaba. Dios me llena del Espíritu Santo,
no sabía qué era y en un momento me acuerdo que había conocido a alguno de los chicos del Templo Agua de Vida eh, por cuestiones, bueno, familiares que no llegan al caso en sí, cumpleaños, novios, no sé. Y había algo de ellos que me atrapaba, que había alguien que me acuerdo que lo miraba mucho, que era mi cuñado Marcos, que hoy en día es mi cuñado, pero notaba que él tenía algo como que me atraía a mí y era que él tenía paz en su corazón y yo no. Eh, Me invitaban a juntarme con ellos, no él, sino otras personas, y sin embargo es como que no entendía y después de a poco empecé, como quien dice, a querer rendirme en la presencia de Dios y también, en cierto modo, desde chico había un anhelo en mi corazón que era eh, a ese que yo sentí eh, esa primera vez que fui, poder servirlo y poder conocerlo. Y siempre había una carga eh, en mi corazón porque en mi vida no siempre fuimos así en cuanto a la parte económica. Me acuerdo que cuando era chico me daba vergüenza que fueran compañeros míos a mi casa, compañeros de colegio, porque había piso de tierra, eh, cajoneríos por todos lados, ratas, eh, bichos, me da vergüenza. Y después Dios nos empezó a bendecir a raíz de esfuerzo, trabajo que hacía mi papá, mi mamá. Y yo sabía lo que era estar en esa condición de querer algo y por ahí no tenerlo. Y poder ser de bendición a otro, que Dios me use. También pasé por tiempos de enfermedad de chiquito y poder pasar por eso y que darle a conocer ese Dios que sanaba, ese Dios que servía, que a ese Dios que sanaba, ese Dios que prosperaba en cuanto a eso. Y bueno, la cuestión que al poco tiempo empiezo a ir ahí a Agua de Vida, eh, pasó el tiempo, bueno, Dios empezó a trabajar y en mi caso sí había cosas que dejar y vos me preguntabas en qué momento nos rendimos y yo me rendí más o menos alrededor de los 28 años, porque que ahí entendí lo que era rendirse. Si bien estaba bien el anhelo, estaban bien los deseos que eran de Dios de servirlo, de seguirlo, porque es lo que Él quiere. Pero muchas veces para servir a Dios, para seguir a Dios, hay cosas que dejar en el camino en cuanto a uno mismo. Y si me preguntaban a mí de venir a un lugar a servir así, yo de mi parte no quería, eh, porque a mí siempre me gusta estar quizás rodeado de chicos, que por ahí a veces uno dice, o muchas veces yo me he sentido como por ahí medio chiquilín, pero me encanta estar rodeado de chicos, de jóvenes, jugar. eh, es algo que Dios puso, pues sufrí mucho de chico, como joven quizá a veces en la soledad. eh, y la cuestión que en ese momento fue que orando le dije al Señor, Señor, acá estoy, eh, y haz conmigo lo que quieras. Y de ahí surgió esto, de poder colaborar en este lugar, que fue lo que Dios puso en el corazón de los siervos del Señor. Y bueno, y acá estamos. Eso me parece que fue para mí el tiempo en el cual eh, me pude rendir al Señor. Si bien muchas veces quizá eh, cuesta, por decirlo, en algunas áreas, pero Dios siempre, como decía mi esposa, eh, honra, eh, honra a los que le buscan y Dios honra a los que le honran. Muchas veces, como también decía, en este tiempo hay hermanos que colaboran y por ahí se ha dado del bolsillo de uno mismo y Dios sorprende, Dios prospera porque hemos podido hasta avanzar mucho quizá en nuestra casa y en muchos anhelos que había. Así que quizá en el tiempo de rendición para mí fue ese y el tiempo de llamado, quizá desde chico, por ahí sentí una atracción hacia la presencia de Dios. Amén, qué hermosos testimonios, qué bueno es Dios, muy amoroso. Bueno, si tenés algún texto para compartirnos, una palabra que sientas,
No, de mi parte solamente gracias, gracias primeramente al Señor por este privilegio de poder estar trabajando en este lugar con hermanos que, como una vez nos dijeron algunos, parece que nos conocemos de toda la vida, porque eh, una de las cosas que podemos entender en este lugar es que somos bendecidos, pero es porque Dios nos bendice. Y gracias, quizás solamente agradecimientos, porque si no fuera por la misericordia de Dios y por las oraciones de muchos, de muchos hermanos, en mi caso, no podríamos estar acá, yo no podría estar acá, porque una vez quizá mira lo que es por fuera, pero hay muchas cosas por dentro. eh, y yo sé que hay hermanos que han orado mucho y siguen orando. Una de las cosas que me tocó del pastor, que hoy es pastor, nuestro hermano Eduardo, cuando yo tenía 15 años me acuerdo que me invitan a una reunión y él me dijo, yo voy a estar orando por vos. Y eso fue algo que me marcó, pues yo digo, a alguien, a alguien le importo. Y es muy importante eh, la oración y el hecho de poder dar amor, porque quizá eh, que es una de las cosas que también tratamos de manifestar en este tiempo, amor y agradecimiento, quizá en estas cosas, que por ahí a veces poco lo que se da, pero es solamente eso, amor y agradecimiento, es una obra de prácticamente de amor y agradecimiento lo que estamos haciendo, eh, porque como les decía, hay hermanos, quizá el hermano Juan, no sé si lo va a ver, él está allá en Chile, eh, y yo sé que muchas veces se despertó por mí para orar. eh, la hermana Cristina, la hermana Irma, que fue alguien que me prestó su oído, su hombro, para poder hablar, para poder llorar, porque me costaba llorar. Sinceramente no era de llorar, ahora lloro, eh, pero fue alguien que me prestó mucho su oído. Así que solamente gracias a Dios y a cada hermano que quizá ahora en este tiempo no nos vemos, pero les agradecemos las oraciones, las palabras de ánimo a Pablo, que es un hermano y un amigo, que muchas veces con una palmada, quizá un saludo, un cómo estás, que significa mucho. Y por ahí sí, no perdamos el hecho, porque dice la palabra que la fe sin obras es muerta, y el amor también dice que cubrirá multitud de pecados. Y a lo que voy, el amor también es necesario manifestarlo con hechos, porque a veces decimos de amarlo a Dios y lo manifestamos quizá con la boca, pero con los hechos dejamos mucho que desear. Y en nuestro hermano está Dios mismo, y la palabra misma nos dice, amaos unos a otros. Quizá aún en este tiempo, por ahí un mensaje, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te sentís? Estoy orando por vos, más allá de que quizá la otra persona te pueda contestar o no, no importa, porque quizás hay muchos que por ahí en el silencio se callan, se guardan quizá cuantas cosas, y por ahí solamente con una frase así, la persona, Dios automáticamente la levanta. Así que en cierto modo agradecimiento y por ahí de manifestar o seguir manifestando amor
de parte de Dios, qué es lo que la gente necesita, qué es lo que en sí todos necesitamos. Porque el dinero es necesario, sí, pero el dinero no lo es todo. La presencia de Dios sí lo es todo. Y Dios mismo, le dice la palabra, es amor. La esencia de Dios es amor. Y en mi caso pasé por los dos casos. Pasé por escasez y por abundancia. Pero si no tengo amor, sinceramente, estoy vacío. Así que Dios nos llene y nos ayude a orar, ya que está a cada hermano, a estar lleno de la presencia de Dios, de ese amor, porque es lo que el mundo necesita, es lo que nuestro familiar necesita, nuestro primo de sangre necesita. No juzgarlo, no condenarlo, porque el que se va a encargar el día de mañana cuando estemos delante del trono delante del trono de Él es Dios mismo, que Él va a juzgar cada obra. Solamente de mi parte que nos amemos, porque es lo que realmente necesitamos como iglesia y como seres humanos, amor de parte de Dios. Amén. Miriam, ¿tenés algo para decir? No, ya es como todo dicho, que podamos demostrar ese amor que Dios, ¿no?, derramó por nosotros. Gracias. Amén. Que el Señor nos bendiga grandemente y